redes, tendencias, todo en Recap Blue. Aquí comienza Recap Blue. Presentan Silvia Patiño y Lucas San Pedro. 8 de la noche, 2 minutos. Feliz viernes para todos. Es momento de hacer un recap a las noticias. Recapitulamos los hechos más importantes de Colombia y el mundo para que ustedes terminen el día y la semana bien informados. Valentina, buenas noches. Hola Silvia, buenas noches para usted, para toda la audiencia que ya nos está acompañando en nuestra señal, en la emisora, pero también en nuestras plataformas digitales. Cerramos una semana cortica, pero cargada de mucha información, de muchas noticias y noticias que incluso todavía están en desarrollo hasta ahora. Sí, señora, en cualquier minuto arranca la plenaria de la Cámara de Representantes. Ya en segundos les vamos a contar y vamos a hablar con el presidente de esa corporación, con José Raúl Salamanca, porque Jaime Raúl Salamanca, sí. Porque finalmente el gobierno citó a sesiones extraordinarias. Sí, muy para atípico discutir este horario también. Exactamente. Ahora, hace unos minutos la imagen de la plenaria de la Cámara era vacía completamente. Asustaban. Vamos a ver si logran el quórum, pero y si los congresistas que trabajan tanto, pues van un viernes a las 8:03 de la noche, pero ya les vamos a contar sobre esta y muchas más noticias. Valentina, le tengo información que acaba de salir desde Estados Unidos y que tiene que ver con los migrantes. Sí. Están anunciando multas millonarias para aquellos migrantes que no abandonen Estados Unidos. Increíble. Y también multas para aquellos que intenten ingresar de manera irregular a Estados Unidos. Es decir, una medida más del gobierno de Donald Trump para evitar esa migración que él cataloga como ilegal, pero como lo hemos dicho acá, ninguna persona es ilegal, y que se suma a las diferentes restricciones y sobre todo a las amenazas en contra de estas personas. Sí, todo esto es para presionar justamente eso. Acuérdense que el lema de Donald Trump es Make America Great Again, y parte, digamos, de la columna vertebral de sus políticas en este segundo periodo en la Casa Blanca, pues han sido justamente en contra de la migración irregular. Así que preparen el bolsillo, porque si ustedes están pensando ingresar de manera irregular a Estados Unidos, van a ser multados. Y si las autoridades los llegan a detener y no abandonan el país, las multas son peores, hasta $9,000. Multiplique eso por 4,000 pesos y ahí le dan más o menos unos 40 millones de pesos, un poquito menos. Vamos a hablar de esto y de muchas noticias más a las 8 de la noche, 5 minutos. Bienvenidos, esto es Recap Blue. Este es tu recap de hoy en Blue. María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, informó que el senador continúa en cirugía en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Por ahora, los procedimientos que le han practicado al político colombiano no han reportado ningún inconveniente. Ya son 22 los cuerpos recuperados por las autoridades en Bello, en Antioquia, tras este deslizamiento de tierra del pasado martes. Allí continúan tanto las labores para buscar a 8 personas reportadas como desaparecidas y además establecer las identidades de los fallecidos. Carlos Ríos es el director del DAGRAN. Tenemos 391 personas que están activas en el punto de la emergencia. Tenemos a Fonalzar, Defensa Civil, Cruz Roja, Ejército, Policía haciendo el acordonamiento de la zona. Tenemos 7 cuadrillas trabajando. Estos marcos operacionales nos permiten a nosotros identificar cuáles son los riesgos, pero también obviamente identificar los polígonos en donde lamentablemente están las personas sepultadas. El ciudadano estadounidense Stefan Correa, señalado de haber cometido delitos relacionados con abuso sexual contra más de 25 menores de edad en Colombia, fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. Según la investigación, Correa viajó al menos en 45 ocasiones al país para buscar menores de edad en Medellín. Dice el Departamento de Justicia de ese país que Correa fue detenido el 19 de abril de 2024 en el Aeropuerto Internacional de Miami, justo cuando intentaba abordar un vuelo hacia Bogotá con conexión a la capital antioqueña. De los Estados Unidos a... Ya vamos a hablar entonces de este caso, ampliándoles las investigaciones de las autoridades. El Banco de la República, hablando de otras noticias, mantuvo estable la tasa de interés en un 9,25%. Según el gerente del banco, Leonardo Villar, la decisión se basó en la suspensión de la regla fiscal que determinó el gobierno nacional y las expectativas sobre la inflación en nuestro país. En su discusión de política, la Junta Directiva tuvo en cuenta los siguientes elementos. Entre abril y mayo, la inflación anual
mostró un descenso marginal al pasar de 5.2% a 5.1%. La inflación básica sin alimentos ni regulados se redujo de 4.9 a 4.8%. La rigidez en canastas importantes como las de alimentos y servicios y cierto repunte en la de bienes. Pues contrario a la decisión del Banco de la República, el gobierno del presidente Gustavo Petro espera una reducción de 50 puntos básicos. Así lo informó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien se mostró en desacuerdo con que las tasas de interés se mantuvieran estables. El gobierno no comparte la decisión, considera que es una decisión que va en contravía de el esfuerzo de impulsar el crecimiento económico. Creemos que siguen existiendo y consolidándose una serie de variables macroeconómicas en el país que permiten actuar de manera mucho menos contractiva la política monetaria del Banco de la República. Y en otra noticia económica, bajó el desempleo en Colombia, ubicándose en un 9% durante el mes de mayo. Según el DANE, la población ocupada a nivel nacional tuvo un aumento de 597.000 personas según ese registro. Quibdó sigue siendo la ciudad capital con mayor desocupación en el país y le sigue Riohacha y también Ibagué en el Tolima. Este es el reporte de Andrea Ramírez del DANE. Para el trimestre marzo-mayo de 2025 tenemos dos ciudades que tuvieron la mayor tasa de desocupación. Por un lado, Quibdó con 29.8% como tasa de desocupación y Riohacha con 15.4%. Por el otro lado, las ciudades con menor tasa de desocupación para este trimestre marzo-mayo fueron Bucaramanga y su área metropolitana con 7.4 y Villavicencio con 7.8 puntos porcentuales. Luego de la decisión de la Corte Constitucional sobre el grupo Keralty, que le permite además retomar el control de la EPS Sanitas, el abogado de esa organización, Juan David Riveros, dijo que esperan en un plazo de 15 días tener el manejo total de esa EPS y ante la posibilidad de alguna acción judicial que pretenda revertir esta decisión, dijo que el equipo jurídico está preparado para acudir a las instancias necesarias. Tutela que habíamos presentado hace algo más de 14 meses ante la justicia, por lo que consideramos desde el primer momento fue una intervención arbitraria, injusta, discriminatoria, ilegal que hizo el gobierno nacional a través de la Superintendencia Nacional de Salud de la EPS Sanitas. Y ante esto respondió otra vez el presidente Gustavo Petro, diciendo por un lado que acata la decisión de la Corte Constitucional. Sin embargo, en una larga publicación volvió a arremeter contra la empresa y el grupo Keralty, asegurando que es un comprador en el sector de la política. El Consejo de Estado rechazó la demanda interpuesta por la Confederación Unión de Trabajadores de Colombia y el sindicato Sincergen, en la que pedían la pérdida de investidura para el senador Miguel Uribe Turbay. Y lo que se advierte básicamente, por eso la inadmisión, es que en el escrito de demanda de pérdida de investidura, el actor o el demandante mejor no es un ciudadano, sino que son unos sindicatos. Y la ley establece que la pérdida de investidura es una acción pública ciudadana, en consecuencia, por esa razón se inadmite. Y a propósito también se pronunció el Ministerio de Defensa asegurando que esas acciones interpuestas por los sindicatos que están adscritos a esa entidad no representan ni comprometen toda la posición institucional del ministerio, que por el contrario está ayudando a buscar a los responsables del atentado en contra del senador. La Corte Constitucional notificó al presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, y a los secretarios del Congreso y de la Cámara sobre la devolución de la reforma pensional para subsanar el vicio de trámite en el proyecto. Y minutos después, el gobierno convocó oficialmente a estas sesiones extraordinarias en la Cámara de Representantes que ya están por iniciar, allí con presencia de los ministros del Interior, Armando Benedetti, y también el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Es noticia el procurador delegado Vladimir Cuadro, quien pidió a la juez Sandra Heredia la absolución del expresidente Álvaro Uribe en el juicio que se adelanta en su contra por presunta manipulación de testigos. El legislador expresamente exigió que dicha entrega o promesa se hicieran con una única y necesaria finalidad. Esto es, que un testigo de un hecho delictivo no declare
falta la verdad o la calle total o parcialmente dentro de una actuación penal. De no demostrarse eso, la consecuencia jurídica necesaria es la absolución por duda razonable frente a ese cargo. Y a propósito, en otras noticias, Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, lanzó duras críticas contra el gobierno, al que acusó de no querer tener relación o conversación alguno de cara a las reformas. Yo creo que con el gobierno a partir del 2026 tendremos la mejor disponibilidad de sentarnos a poder trabajar en conjunto, porque este gobierno lamentablemente ya mostró que no le interesa trabajar con los gremios ni con los empresarios. 8 de la noche, 13 minutos. En segundos regresamos. Esto es Recap Blue. Hay actualización sobre el estado de salud del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay. Blue.